Estamos en la sesión del taller Pluralismo Cultural y Minorías. Hoy nuestro tema es la neutralidad para la libertad de expresión en Internet. Como ponente tenemos a Paulina Saavedra. Eh, Paulina Saavedra es psicóloga, máster en Política y Gobierno en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, estudiante del máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos del Instituto Gregorio Peces Barba de la Universidad Carlos III de Madrid y del máster en Ciencias Sociales, Cooperación y Desarrollo en América Latina del Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universitat Sorbonne Nouvelle de París. Eh, bueno, hay que comentar, digamos, que lo que nos va a hablar hoy forma parte de la investigación que está realizando para su trabajo fin de máster y que pues es un tema de mucha actualidad y a todos nos interesa mucho conocer lo que se funciona en la red, ¿no? Entonces, bueno, las cosas que nos va a comentar son en algunos casos sorprendentes o contra opiniones mayoritarias, lo cual es muy valiente por su parte. Y pues sin más, y agradeciéndole que sea hoy la ponente, le doy la palabra a Paulina Saavedra. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, y muchas gracias a todos por participar hoy día. El título de mi trabajo se llama La trampa del principio de neutralidad para la libertad de expresión en Internet. Eh, para entender de qué se trata el principio de neutralidad, hay que entender en el marco de qué discusión se da o aparece. Y la discusión paraguas es la discusión de la libertad en Internet. Y esta está compuesta por varios factores. Primero, no sé cómo se pasa esto, no tengo la agilidad para usar este software. Paso a la segunda. La relación entre Internet y democracia. Esto viene ya desde mediados de los años 90. Al Gore, de hecho, cuando era vicepresidente de Estados Unidos, le atribuyó a Internet grandes capacidades, como fortalecer la democracia, potenciar el desarrollo económico, resolver problemas ambientales e incluso hasta desarrollar la capacidad de sentir pertenencia por la comunidad de seres humanos. Esta visión se ha visto reforzada por la atribución que se ha hecho a Internet de distintas revoluciones, como la naranja, la de los cedros, etc. Pero en la discusión también hay opositores, entre comillas, es decir, hay ciberoptimistas que creen en esta visión como dulce y rosa de Internet, que va a ser buena para las personas, que va a ser buena para la democracia, y están los ciberpesimistas. En el caso de los ciberpesimistas, ellos, por ejemplo, consideran que Internet genera burbujas democráticas, que la gente confía de manera irracional en Internet, que los vínculos que se forman ahí son débiles, entre otros factores. Es una discusión que está abierta, está en curso. Lo que sí hay es datos duros de la libertad de Internet, de acuerdo a la definición que hace, claro, por supuesto, quien lo mide. En este caso es Freedom House, que hace otros estándares que también son bastante buenos. Ellos estudiaron 70 países, lo que equivale al 88% de los usuarios de Internet en el mundo. Y se dieron cuenta que la mayor cantidad de gente vive en países donde la Internet no es libre. Y eso tiene consecuencias prácticas. Yo no se las voy a mencionar, pero para muestra un botón, el 75% de los usuarios de Internet, es decir, del 88% que representan, viven en países donde los usuarios fueron detenidos o encarcelados por publicar contenido sobre temas políticos, sociales o religiosos. El panorama del mundo es así. Lo que ustedes ven como verde es donde Internet es libre al 2021 y el resto no. Eso da cuenta de la magnitud del problema. Por esta razón, el Comité de Derechos Humanos de la ONU se ha pronunciado. En 2011 dijo que los medios electrónicos, los medios de expresión protegidos incluyen Internet. Después agregó que los derechos de las personas también deben estar protegidos en Internet y exhortó a los estados a promover y facilitar el acceso a Internet y a colaborar en su desarrollo. Después, bueno, en paralelo, el 2011
El conjunto de relatores especiales de libertad de expresión también hicieron un llamamiento claro al respecto y también llamaron específicamente a proteger la neutralidad de Internet. En 2017, el relator especial para la Corte Interamericana publicó un documento que se llama Estándares para una Internet libre, abierta e incluyente, donde incluyó 6 principios orientadores. Es un documento bastante bueno que yo lo recomiendo, entre paréntesis. Entre los principios orientadores está el acceso universal, el pluralismo, la diversidad, la no discriminación, la privacidad, la neutralidad de la red y la gobernanza multisectorial. Entre estos principios ya llama la atención que aparezca de nuevo la neutralidad de la red. Por 2 razones. Porque es considerada como una condición necesaria para la libertad de expresión, pero además como una garantía para ella. Es decir, se convierte en una garantía para la libertad y apertura de Internet. Y llama la atención también porque es el único principio orientador que alude a un funcionamiento técnico de Internet. Me equivoqué, ¿no? Ahí. ¿Cómo es que definen el principio de neutralidad? Esta es más o menos la definición estándar. Pero en este documento lo definen así, como un principio de diseño de Internet por el cual se maximiza la utilidad de las redes tratando a todos los paquetes de datos de forma igualitaria sin distinción. De ahí, y aquí es importante la conexión que hace el relator con la apertura de Internet, porque él dice de ahí, es decir, desde el principio de neutralidad, que es posible que Internet se describa como una red boba, una red tonta, no sé si ustedes lo han escuchado, cuya especialización se da en los extremos. Y en este pasado los datos se deben tratar sin discriminación. Por supuesto, establece las excepciones a la neutralidad, es decir, dice no debería haber discriminación, restricción, bloqueo o interferencia hasta cuando sea estrictamente necesario por distintas razones, integridad de la red, seguridad, para prevenir la transmisión de contenidos no deseados, por ejemplo, por expresa voluntad, por ejemplo, con lo que pasa con el control parental, o para gestionar y excepcionalmente la congestión de la red. Perdón. Y asimismo, la relatoría define la apertura de Internet, tomando para sí una definición que hace la UNESCO, donde destacan que la apertura de Internet implica estándares técnicos como interoperabilidad y las interfaces de aplicación abierta, ausencia de limitaciones, etcétera, etcétera. La pregunta entonces que surge ¿es la regulación del principio de neutralidad en la red una buena garantía para la libertad de Internet? Bueno, el tema, como ustedes van a ver, es un tema que es como una cabeza de mandrágora, tiene muchas cabezas que van apareciendo, uno corta una y aparece otra. Entonces, lo más difícil de este trabajo, creo yo, fue mantener la línea central, que es el principio de neutralidad. Ustedes se van a dar cuenta por qué. El principio de neutralidad, que ya les comenté, comienza a ser discutido a fines de la década de los 90 en Estados Unidos, básicamente por una pelea que se dio entre las empresas que daban el servicio de Internet y las empresas que proveen contenidos a Internet. Porque las primeras, dado que surgen, por ejemplo, Netflix consume mucha banda ancha, las empresas que proveen el servicio de Internet deben aumentar la infraestructura, deben invertir, y ellos no quieren pagar esa inversión. Y por otro lado, las empresas proveedores de contenidos, por ejemplo, Amazon o Netflix, o el mismo Netflix, generan grandes ingresos y los que proveen el servicio de Internet no ven esa ganancia y quisieran verla. Es decir, era un problema de precios. Y ahí Tim Hu, que es el que se le atribuye la definición de neutralidad, propone la primera definición de neutralidad con una que es muy parecida a la actual, pero que tiene dos por lo menos conceptos diferentes. Primero, él habla de una red pública y segundo, él deja claro que la red aspira a tratar los contenidos, sitios y plataformas de la misma manera.
Hay gente que se opone, por supuesto, los PSI, perdón, los PSI, los proveedores de servicio de Internet, porque ellos quieren amortizar las inversiones, y también los telecos, porque los telecos, que son los ingenieros, entre comillas, dicen que de todas maneras hay que hacer gestión de tráfico, y que para hacer la gestión de tráfico se tiene que discriminar los datos. ¿Cuál es el impacto esperado del principio de neutralidad? Aquí se me apretó un poquito el convertir el archivo, pero si ustedes se lo imaginan, quizás se puede ver un poco más claro. El principio de neutralidad se propone dos cosas. Tendría como efecto mágico, entre comillas, bajar las barreras de entrada de los PSI, de los proveedores de contenido, y asegurar el principio de extremo a extremo. Bajando las barreras de entrada para los proveedores de contenidos aumentaría la competencia y por lo tanto no se tendería la concentración. Y asegurar el extremo a extremo, de acuerdo a los documentos revisados, mantendría la apertura y la descentralización. Y como consecuencia final se aumentaría la innovación por un lado y se protegería la libertad de expresión. ¿Cuáles obstáculos hay para la neutralidad de Internet? Hay varios obstáculos. El primer obstáculo es definir neutralidad para qué Internet. Porque en el discurso cotidiano decimos Internet, decimos la red, decimos la web, decimos ciberespacio, y se habla como si habláramos de lo mismo, y no son lo mismo. En estricto rigor, Internet, que es la red física, o la Internet en la Tierra, es una herramienta que se creó en 1969 en Estados Unidos. Su origen está en Defensa, porque fue Defensa quien financió los primeros estudios en las universidades. Después se privatizó. Bueno, lo otro es que es una herramienta privada, con un mercado concentrado. De hecho, las empresas primeras dueñas de las bases estas en la Tierra son 7 en el mundo. Nunca es gratuita, eso también es importante, ni siquiera cuando lo es, de alguna manera se financia, pero nunca es gratis. Es muy popular, de acuerdo a la UIT, la mitad de la población ha utilizado Internet los últimos 3 meses. Porque no hay que olvidar los celulares, todo el mundo tiene celular, por lo tanto la conexión es mucho más rápida. Y además está el Internet de las cosas. Sobre esta red física, esta red de cables que atraviesan los océanos, ¿no es cierto? ¿De qué es de lo que estoy hablando aquí? Se conecta todo. Se conectan las personas, se conectan los teléfonos y se conecta la cocina, la lavadora, se conecta un equipo para hacer cirugía, un misil, en fin. Y es insegura. Nació insegura, no es que se haya vuelto insegura, sino que tiene debilidades porque no fue concebida como un arma para proteger la privacidad, por ejemplo, para proteger el anonimato. Fue concebida como una herramienta de comunicación para tiempos de guerra y fue concebida desde la perspectiva de la defensa. Por lo tanto, la privacidad de quien la usa no tiene mucho interés. Cuando se está en defensa, existe mayor interés en poder interceptar las comunicaciones en caso de algún conflicto. La inseguridad, además, se ha hecho evidente con el mercado que hay de ciberseguridad. Todos los días o todo el tiempo, todas las semanas hay noticias de robos de datos, páginas caídas, de ataques de denegación de servicio, en fin, es un mercado multimillonario que de por sí ya es interesante estudiar. Las páginas web surgen en el año 89, o sea, bastante después. También son privadas porque cualquier persona puede hacer una página web y subirla. Y el mercado es un mercado también muy concentrado y de muy altísima rentabilidad, como veremos más adelante. Y también muy popular. Hay estudios que dicen que las personas estarían conectadas 6 horas al día en promedio. También existe el concepto de ciberespacio. El ciberespacio sería el ecosistema, lo que une todas estas partes, donde también pasan cosas buenas, pasan cosas malas, pueden haber ciberdelitos,
cibercampañas, están las fake news, están las redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué es importante hacer? No podemos hacer. Ahora sí. ¿Por qué es importante entender esta división que parece muy simple? Es porque el principio de neutralidad solo está enfocado para la Internet, la red, para la CatNet, como dice un autor. Es decir, para la primera fase, no afecta a las web. El segundo obstáculo que tiene es que Internet no es neutral. En las definiciones que se hace del principio de neutralidad, bueno, de hecho, el concepto se llama así, se habla del principio de neutralidad de Internet y ese principio no existe en Internet. De hecho, Internet tiene un solo principio, que es el principio de robustez, pero no tiene el principio de neutralidad. Y la propia gestión de tráfico lo anula como definición, porque la gestión de tráfico se produce cuando hay congestión. Esto uno se lo puede imaginar como la carretera y los vehículos. Cuando hay mucho vehículo, de alguna manera hay que regular el tráfico y dejar pasar algunos antes y otros después. ¿A quiénes vamos a pasar dejar antes? Van a ser los archivos de video, van a ser los archivos, no sé, para una emergencia, por ejemplo, en un caso de que haya alguna catástrofe. Eso es gestión de tráfico. Ellos estrangulan la red para dejar pasar un flujo permanente de datos. Esto lo hacen todo el tiempo, todos los días. También es interesante saber que los usuarios no piden neutralidad de la red. Los estudios que se han hecho dan cuenta de que los usuarios piden seguridad y protección de datos. Otro antecedente importante que tiene que ver con las definiciones que hice al principio es que existen principios en Internet que están obsoletos. Por ejemplo, el principio de extremo a extremo que se pretende salvaguardar con la aplicación del principio de neutralidad. Al principio funcionaba completamente de extremo a extremo, esto es de yo, usuaria, mando una información, se corta en pedacitos, se reparte por el mundo, se clona, vuela, no sé, pasa por el ciberespacio y llega como mensaje por WhatsApp, por ejemplo, a otra persona. En realidad existen intermediarios cada vez más frecuentes. Por lo tanto, el extremo extremo ya no existe tanto. Se habla incluso de que la red estaría agotada. Mal que mal fue un invento de 1969 que funciona casi con los mismos protocolos que tenía al principio. Por lo tanto, algunos creadores de Internet, en efecto uno de los padres de Internet, con el apoyo de la Unión Europea, están elaborando una nueva tecnología que se llama RINA, que se está probando en estos momentos en Armenia. Y otro dato importante es que la telefonía móvil no es afectada por la neutralidad, porque en el caso de la telefonía móvil la capacidad de la red es menor, entonces tienen que hacer más gestión de red. Si vemos aquí, espero que lo vean más o menos bien, pero hice el ejercicio de comparar los países que aparecían en el estudio de Freedom House del 2021 sobre la libertad de Internet y tratar de establecer una correlación con si tenían o no regulada la neutralidad, aunque no hay fórmula, no hay una sola fórmula para regular neutralidad, es bastante discrecional. Pero de alguna manera decir, bueno, si este país, por ejemplo, Colombia, tiene la neutralidad desde el 2011, entonces se tendería a esperar efectos sobre la libertad de Internet. Y como ustedes ven, los datos no permiten establecer ninguna relación de causalidad. Si bien en Europa todos los países, excepto Turquía, tienen una Internet libre, podría ser atribuible a otro tipo de legislación o a otro tipo de protección y no necesariamente a la neutralidad de Internet. Porque además no todos los países aplican las directivas, si bien deberían hacerlo. En el caso de los países de América, ustedes ven que hay países que no tienen regulada la Internet y que tienen una Internet considerada libre, como Costa Rica y Estados Unidos, aunque Estados Unidos
es entre comillas libre hace poco, pero también fue neutral, entre comillas, poco tiempo. El resto, desde el 2011 decía Colombia es parcialmente libre, 2013 Nicaragua parcialmente libre, y para qué decir de Brasil, que yo creo que es ejemplo emblemático, sabemos lo que está pasando, desde el 2014 que tiene neutralidad, y eso aparentemente no funciona como garantía de libertad. Después, otro obstáculo que tiene es que la propia aplicación de este principio, es decir, la propia regulación del principio, viola la neutralidad. Primero porque las técnicas de gestión de tráfico que son inherentes al servicio de Internet impactan la libertad de elección, de competencia y de privacidad. Segundo, porque una de las técnicas para poder hacer gestión de tráfico es la inspección profunda de paquetes. Y eso viola el contenido de la información. Es decir, si se esperaba que el proveedor de servicio de Internet tenga acceso solo a la información de dónde tiene que ir el dato, hoy día es como si tuviera una carta, tiene el destinatario, pero además puede abrir la carta para ver lo que tiene y apurar qué carta quiere mandar y en qué orden. También, ya pasado en Europa, se han creado servicios especializados. Los servicios especializados funcionan como silos, como oligopolios que se autorrefuerzan y anulan la apertura. Y también la tarifa cero. La tarifa cero es, por ejemplo, cuando venden un celular y la aplicación Facebook no va a utilizar los datos. Eso, además de ser competencia desleal y no ayudar en el propósito que se le había fijado al principio de neutralidad, puede tener consecuencias políticas. Pensemos en países más pobres, en que la gente tiene acceso solo a ese tipo de celular. Algunos autores dicen, es que a usted le gustaría que se entendiera como sinónimo de Internet Facebook. Es un debate interesante. En quinto lugar, porque la gobernanza de Internet es hegemónica. Solo la gobernanza da para una tesis doctoral. Esta herramienta privada funciona con básicamente 3 organismos, son 5 o 6, pero estos son los más importantes, que generan las normativas. El primero es el IFT, que es el Grupo de Tarea de Ingeniería. En todo caso, todos son abiertos, todos son multi todo el mundo puede participar, etc. El segundo, el del WW, y el tercero es el del ICANN. El ICANN es un organismo que es independiente del gobierno, pero que nació bajo el alero del Departamento de Comercio en Estados Unidos y es el dueño hoy día de la raíz única, es decir, de todos los nombres de web, de los .com, que arrienda para que la gente lo utilice. Por lo tanto, en Estados Unidos, que es el principal motor de la libertad de Internet, o el principal activista, se da todo porque ellos tienen la lucha por la libertad de Internet, pero además tienen las normativas de Internet, tienen el monopolio de la raíz única y tienen la base de prácticamente todas las empresas, que por cierto deben acatar las leyes estadounidenses como la ley patriótica. Lo que tiene también es consecuencias geopolíticas, porque las personas tienen el justo derecho a cuestionarse si Internet está reflejando a la comunidad en general o está reflejando los intereses de, entre comillas, quienes son los propietarios. Y un punto muy importante, que es el último gran obstáculo que tiene la neutralidad, es que es la subordinación que tiene Internet al modelo de negocio. Y esto es muy interesante porque el modelo de negocio que se da a través de las páginas web, que se da en el ciberespacio, ha cambiado. En un principio, cuando aparecieron las páginas web, hubo como una explosión de microempresarios, no sé, emprendedores que
creían que haciendo una página se iban a hacer ricos. Al poco tiempo ellos se dieron cuenta que no se hacían tan ricos. Cayeron las acciones y se tuvieron que reinventar. Entonces se reinventaron al negocio de la publicidad. Y del negocio de la publicidad, que es básicamente la predicción del comportamiento, o la predicción y, entre comillas, el control del comportamiento, porque hago publicidad para vender algo, o para que la gente vaya a algo, o para que la gente vote por alguien, pero es ese el objetivo. Y ese resultó ser un muy buen negocio. Y ese negocio derivó con toda la ayuda de la inteligencia artificial, el desarrollo tecnológico, etcétera, en lo que tenemos hoy día y que algunos autores lo llaman el capitalismo de vigilancia, donde además se trabaja con la información residual que queda de los usuarios. Es decir, ya no es que se tome solamente el dato que dejó o el estado que escribió en Facebook, o no sé, odio a no sé quién, odio a la Paulina Saavedra. No es que se tome solo eso, se toma el punto de exclamación si lo puse, se toma la palabra, se toma la geolocalización, se toman las imágenes, en fin, para esta predicción del comportamiento. Y este mismo tipo de negocio provoca problemas de mercado que fortalecen la concentración, disminuyen la innovación y bloquean la apertura. Por ejemplo, los jardines amurallados, que es como funciona Apple, por ejemplo. Los teléfonos Apple solo permiten la entrada a las aplicaciones que pasan por su sistema, que además les permite una ganancia de un 30%. Pero además se comparten los datos y no puede salir de esa plataforma. Y los factores de escalamiento y de red. El factor de escalamiento es conocido en microeconomía, que tiene que ver con que voy agrandando mi fábrica, en el fondo fabrico más cosas, voy agrandando los costos, pero además se da el efecto de red, y es que cada usuario nuevo que llega, solo por llegar, por ejemplo, un usuario más de Facebook, ya mejora el servicio, lo que tiene consecuencias exponenciales, y además hace que el dueño en este caso Facebook, no tenga que gastar más, porque la gente se inscribe sola, entrega su información sola, voluntariamente, y esa información es la que es trabajada por las empresas. En definitiva, la libertad de expresión está entregada a los privados. Y lo que está pasando ahora en el ciberespacio es la lucha por el control de esta herramienta, porque sin duda que es muy buena, sobre todo por el poder político y económico. La están utilizando los privados, la están luchando los estados también, y están quedando muy relegados los usuarios. Si vuelvo al esquema que yo tenía al principio, de lo que se esperaba como impacto del principio de neutralidad, veo que ahora aparecen en rojo. Las barreras de entrada no se bajan tanto, no se asegura el principio de extremo a extremo porque no existe, se favorece la competencia, no se mantiene la apertura y por lo tanto no se favorece la inversión ni se protege la libertad de expresión. En conclusiones, a juicio de esta investigadora, la regulación del principio de neutralidad es una mala garantía para la libertad de expresión. Hay problemas, como dije, con la definición, qué es neutralidad, qué no es neutralidad. Cada uno entiende lo que quiere entender o entiende lo que su formación académica o sus intereses le hace entender. La verdad es que Internet no es neutral y ninguna medida la vuelve neutral. Que su aplicación impacta la libertad de los usuarios, su gobernanza va a seguir siendo hegemónica, no afecta a las páginas web, las aplicaciones y los teléfonos inteligentes, y sigue manteniendo un modelo de negocios que viola los derechos humanos, expresión,
información y privacidad. De hecho, aquí se puede linkear con los derechos epistémicos y que tiende a la concentración. Muchas gracias. No sé cómo desconectar esto ahora. Bien, bueno, ha sido muy interesante, creo yo. Ha sido un panorama, pues, muy completo sobre una cuestión muy actual. Eh, yo tengo cuestiones, pero lo típico en el taller es que ahora se abre un turno de palabras para todos aquellos que quieran intervenir. Pues ahora te pueden hacer preguntas, intervenciones. Adelante. Eh, a ver, yo, si no salen preguntas, voy a empezar yo. Eh, pero es que tenía, a ver, disculpar un momento porque he tenido un problema. Pregunta, me gustaría saber si conoce algo del DAO. No, no sé lo que es. Eh, resulta que he estado Ah, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Oh, menos mal, menos mal. He estado apuntando una serie de preguntas, aparte de la asistencia. Como sabéis, tenemos un, llevamos el registro de la asistencia y aparte me he estado apuntando una serie de preguntas relacionadas con el tema, ¿no? Eh, bueno, vamos a empezar con el concepto mm, de neutralidad en la red, que lo has explicado muy bien, pero a ver, hacen una pregunta por el chat. Vamos a contestar a la pregunta del chat. Quería solo preguntarle a qué se refiere con los países con internet libre, ya que vi en el mapa que mostró y me parecieron muy pocos los países en verde, incluso Venezuela está en morado. Sí, bueno, como dice Katia, efectivamente son muy pocos los países que están en verde y eso es lo impresionante. Este es un informe que hace Freedom House, que hace también el informe de democracia, a lo mejor les suena por eso. Se llama Freedom on the Net, lo hace todos los años y son muy pocos los países que tienen internet libre. Ellos tienen una serie es un estudio bastante serio y tienen toda la metodología en su página web. Eh, y es lo que indica. Así es, impresionante. A ver, vamos a empezar mm, con el tema. O sea, hay dos conceptos y los has ido trabajando durante toda tu exposición, ¿no? Uno es el de neutralidad, otro es el de libertad. Eh, me parece, me parece muy interesante desarrollar cada uno de los conceptos a ver dónde nos lleva. Tú sacas una serie de conclusiones, algunas de las cuales, como ya hemos hablado alguna vez, son un poco, no sé si contraintuitivas, pero contra el mainstreaming, ¿no? Contra la opinión común. Por ejemplo, sobre el tema de la neutralidad, ¿no? A ver, si yo entiendo algo sobre el tema de la neutralidad o del concepto de neutralidad, eh, para explicarlo muy en simple, si yo lo entiendo bien, la neutralidad significa que no hay un Internet de dos velocidades o un Internet para ricos y un Internet para pobres. Eso es un poco la idea, un poco muy simple, explicado muy sintéticamente, ¿no? Entonces, lo que tú vienes a querer decir es que al final, y esta sería mi primera pregunta, que me ha sorprendido mucho la expresión, has dicho que el Internet nunca es gratis. Sí.
Entonces, mi pregunta sería, ¿lo que quieres decir con esto es que ahora el Internet no cuesta dinero, pero cuesta datos, cuesta privacidad, cuesta que entren en nuestras vidas? ¿O te refieres a que el Internet nunca es gratis en el sentido de que cuesta dinero? Bien, respecto a la neutralidad, profesor, efectivamente, como yo decía, uno de los principales obstáculos que tiene la neutralidad es su definición, porque la neutralidad no significa tener una Internet pública, eso es otra cosa. La neutralidad significa que en esta carretera de la información los datos serán tratados por igual, excepto si transgreden la ley o si hay gestión de tráfico. Solo eso. El, Tim Wu había hablado de una red pública, pero eso fue al principio de la discusión. Y se utilizó y que quizás quedó pegado de ahí, pero no se habla de red pública. Y efectivamente el servicio de Internet se paga con la información que nosotros aportamos en ella, que es trabajada por estos grandes centros de procesamiento de datos, que son hectáreas y hectáreas y hectáreas, y se venden como predictores de comportamiento. Y se venden y se utilizan. No es sorpresa que se hayan utilizado en elecciones. Se dice que la elección, no sé, en Brasil, la de Bolsonaro, fue producto de los bots, porque no son personas las que están trabajando, son bots al final. Eh, Así que efectivamente no existe la gratuidad. Cuando, por ejemplo, Facebook ofrece la aplicación gratuita en un celular, está, o sea, sin consumo de datos, claro, uno podría decir es gratis para el usuario, pero el usuario está entregando información que es a su vez vendida. Es bastante perverso el sistema. Y si no lo hubiese leído de profesores de distintas universidades del mundo, creería que casi es una teoría conspiracionista, pero la verdad es que es un modelo de negocio, que es el modelo de negocios natural, porque es la derivación del modelo de la publicidad. Y porque además es cosa de ver los números. Si usted toma el ranking de todas las compañías del mundo hoy, dentro de las 10 primeras, 6 son de Internet. Va a encontrar Facebook, va a encontrar... Sí, es un negocio, es un muy buen negocio. Em, Quería hacer otra reflexión. Esta es una reflexión más general, ¿no? Em, por un lado, sobre el concepto de libertad. Eh, Porque ese es un concepto que se asocia mucho a Internet históricamente o tradicionalmente se ha asociado mucho al concepto de libertad en la red o de defender la libertad en Internet. Hay diferentes interpretaciones sobre lo que eso significa o a lo que lleva eso. Eh, yo voy a hacer un paralelismo con la libertad en el periodismo. Bueno, una analogía que yo hacía con el periodismo, con la libertad de expresión, eh, eh, en el sentido de que, por ejemplo, has dicho que la libertad es privada en Internet o que la libertad está en manos de los privados en Internet. Eh, lo has dicho, entiendo yo, como una crítica. Eh, yo voy a hacer una explicación desde el punto de vista de la ética del periodismo de por qué puede ser eso o en qué sentido puede darse eso. Y me voy a basar en en las categorías muy conocidas de Isaiah Berlin de libertad negativa, libertad positiva. Es decir, la libertad negativa es libertad como no interferencia, no interferencia del Estado en el ámbito, en el ámbito privado. Por tanto, somos más libres cuando menos intervenga el Estado. Eh, entonces, yo les decía a mis alumnos de periodismo, los periodistas quieren libertad negativa, porque no quieren que los políticos interfieran en su trabajo. Tienen miedo a la censura, tienen miedo a que los políticos, a que el Estado intervenga en su trabajo, ¿no? Pero por otro lado está la libertad positiva, que es la libertad, bueno,
es muy complicado, digamos, de explicarlo con pocas palabras, pero sería un poco la autodeterminación política o, bueno, tiene muchos, algunos justifican el Estado social a partir de la libertad positiva. Bueno, digamos que la libertad positiva nos llevaría a decir que tiene que haber autorregulación. Tiene que haber autorregulación. Entonces, ¿qué te parece, aunque no es exactamente el tema que has tratado hoy, pero supongo que tienes una opinión, ¿qué te parece el tema del miedo a la censura y el tema de la autorregulación en Internet, con respecto a la libertad en Internet? Eh, Me parece un tema súper interesante, profesor, porque de hecho hay investigadores en este momento, no recuerdo de qué universidad, que estudiaron la autocensura, que están estudiando la autocensura en Internet, lo que ya es un problema. El, si miramos el Internet como desde la perspectiva del periodismo, es decir, como un medio de comunicación e información, el problema que tiene es que el ecosistema de Internet o el ciberespacio, es decir, todo está concentrado y la concentración no es amiga de la democracia, es más amiga de los tiranos. Por eso es que los periodistas luchan por la desconcentración de los medios de información. Sabemos los problemas que eso provoca. Lo que está pasando en Internet es que el sistema de negocios que tiene, que insisto, el nombre puede ser tendencioso, pero el de capitalismo y vigilancia, el trabajo con los datos, es un mercado que se refuerza en sí mismo, porque al final quien más tiene datos mejor puede predecir, por lo tanto los que se están agrandando ahora solo se van a seguir agrandando y o cometen un gran error y caen y surge otra empresa, pero van a tener difícil concurrencia. ¿Quién puede crear un sistema, por más que haya gente muy inteligente en el mundo que pudiera hacerlo, por más que Internet sea abierta como lo es, que todo el mundo puede subir una página web, entre comillas, eh, no es tan así, pero con esas facilidades de arquitectura de Internet, nadie le puede hacer la competencia a Google. Y todos cuestionamos de alguna manera los algoritmos que él tiene. O en este momento hacer la competencia a Facebook. Si vemos, por ejemplo, lo que está pasando en Ucrania, saltaron al tiro los grandes. Saltó Instagram, eh, porque tienen mucha información eh, y se consideran relevantes. Los medios alternativos en Internet son súper de nicho. No pueden competir contra los otros en realidad. Ni una Bien, posibilidad. vamos a abrir un turno de palabras. Si alguien quiere intervenir, si alguien tiene alguna pregunta. Adelante, Sebastián. Estoy conectando el micrófono. Ahora, bueno, Vale. quiero empezar agradeciendo por la exposición que acabamos de escuchar de Paulina Saavedra. Y quisiera retomar algunos elementos de la discusión que me han llamado la atención en el marco de la explicación y de las intervenciones del profesor Oscar Pérez de la Fuente. Mm, Claro, alrededor del tema, que es la trampa del principio de neutralidad para la libertad de expresión de Internet, yo lo que percibo a través de mi primera aproximación es que ya existe una determinada concepción de neutralidad, porque dice la trampa del principio de neutralidad. Eh, Eso a mí me lleva a pensar que la neutralidad como tal es un concepto que en el marco del Internet, en cuanto al ejercicio de la expresión, de la libertad
de expresión no es, digamos, un concepto que beneficia a su desarrollo, a su aplicación. Y, y esa reflexión que estoy en este momento tratando de explicar, eh, conectándola con la presentación, me lleva a reflexionar sobre otros dos elementos que no sé si lo has considerado en tu investigación, Paulina, y es eh, el ámbito de la regulación o la desregulación, porque en algunos momentos de tu intervención me daba la impresión de que más que hablar de neutralidad, estamos hablando de regulación o desregulación en Internet. Y claro, esto lo digo porque, y entiendo por eso la reflexión de Oscar cuando partía de el concepto de neutralidad, es decir, partiendo de un determinado concepto de neutralidad, que seguramente no será uno, no habrá únicamente una idea exclusiva de neutralidad, pero a partir de ese concepto de neutralidad que en tu caso que nos acabas de explicar es como el tratamiento, como no tratar los datos de forma igual, ese es lo que nos acabas de explicar. Me da la impresión que en algunos momentos de la, de la explicación, de la presentación, eh, te involucrabas con elementos de la regulación o desregulación de Internet. Yo personalmente considero que son dos cosas distintas. Yo considero que una cosa es el concepto de neutralidad en el ámbito de Internet y otra cosa es la regulación o desregulación de, en este caso, las reglas de Internet. Al igual que la tecnología, yo tampoco creo que Internet sea neutral. Y tampoco creo que el hecho de que la neutralidad, que conceptualmente tiene un origen liberal, eh, sea necesariamente una trampa o sea negativa. ¿En qué sentido? En el sentido de que en el caso de la democracia vinculada con la libertad de expresión, actualmente existen fenómenos como todos en este foro lo conocemos, que es el de la desinformación o el information laundry, en donde necesariamente el caso de la neutralidad mm, tendría que ser, digamos, de alguna forma abordada para proteger justamente la democracia. ¿Qué es lo que quiero decir? Que frente a la desinformación, a las fake news, al information laundry, a todos estos fenómenos de Internet, eh, la neutralidad tendría que ser en este punto sacrificada. ¿Para qué? Para que la verdad sea la que triunfe en definitiva en en esta plaza pública digital. Con todo lo que acabo de decir, lo que me gustaría que nos expliques es si existe alguna diferencia entre estos dos elementos en líneas generales, el de la neutralidad por un lado y por otro lado de la regulación o desregulación de las reglas en Internet. Ya, mira. Primero, a ver, el tema de la neutralidad surge como parte de la discusión de la regulación de Internet. O sea, primero hay consenso general de que Internet tiene muchos problemas y tiene muchos problemas que afectan nuestro derecho a la libre expresión, a la información y otros más, otros más. Pero solamente si me enfoco en la libertad de expresión, existe consenso internacional que la Internet como está funcionando no protege la libertad de expresión. Tiene problemas. Y
en el intento de resolver, entre comillas, los problemas de Internet o en el intento de controlar esta bestia, como prefiero yo pensarlo, porque como decía, es como la mandrágora que le sale una cabeza por aquí y por allá, surge como receta o como recomendación de parte de prácticamente todos los relatores del mundo de libertad de expresión, que se aunan en una declaración, que elaboran documentos, que estudian el tema y que llegan a la conclusión de que un eje para proteger la libertad de expresión en Internet, ergo la libertad de Internet, es la regulación del principio de neutralidad. Entonces, desde esa perspectiva, la pregunta es, bueno, si la regulación del principio de neutralidad es vista por los expertos como garantía para la libertad de expresión y, por tanto, para la libertad de Internet, es ver cómo funciona esto, cómo funciona este mecanismo. Al hacer la investigación, me di cuenta que el funcionamiento de este mecanismo es bastante indirecto y es bastante confuso. Y como dice el profesor, solo en su discusión se encuentran argumentos que pueden estar de un mismo lado, por ejemplo, del lado de regular la neutralidad, que son contradictorios. Los técnicos dicen, los telecos, como se le llaman, porque esto en el marco de las políticas públicas es una política pública que requiere elementos técnicos para poder entenderlo. Dicen que la neutralidad no tiene ningún sentido en Internet. Eso lo dice nada más ni nada menos que uno de los creadores de Internet, que vive acá en Francia, que yo tuve el placer de entrevistar y conversamos sobre esto. Y lo primero que le pregunté cuando lo conocí, ¿existe la neutralidad en Internet? No existe, no tiene ningún sentido. Y viendo técnicamente cómo funcionan estas redes, ustedes saben que Internet, la Internet en la Tierra, o lo que este mismo autor, que es Louis Poussin, llama CatNet para poder diferenciarla del ciberespacio, son los cables que es una cosa física. Otra cosa es lo que pasa en el ciberespacio. En el ciberespacio tenemos todos los problemas de fake news, desinformación, etc. Aquí el principio de neutralidad es un principio que se quiere aplicar solo a esa red física. No toca las capas aplicativas. Por lo tanto, es muy focalizado. Y en ese sentido, a mi juicio es una trampa, porque se presenta como garantía y no funciona tanto como garantía. Más bien el efecto es súper indirecto, y si es que lo tiene, porque dado la forma en que se mueve el ciberespacio, el modelo de negocios del ciberespacio, no se vería afectado. Y por eso es que puedes tener países que tienen Internet muy cerradas, por ejemplo China tiene una Internet absolutamente cerrada y sin embargo funciona muy bien. Tencent también se encuentra, que es una empresa china, también se encuentra dentro de las 10 primeras empresas del mundo en relación a su valorización bursátil. Funciona bastante bien, ¿no? Porque se sigue funcionando el modelo de negocio. Podemos decir, pero la gente en China está desinformada. Bueno, tal como está en Chile, y Chile fue el primer país que reguló la neutralidad de Internet. Seguimos teniendo los problemas de fake news, seguimos teniendo problemas de los videos falsos y todos los problemas que ya sabemos. Por lo tanto, aunque reguláramos la neutralidad, vamos a seguir teniendo este problema. Y en ese sentido, la semana pasada la Unión Europea dio una señal que me habría encantado que la diera después de publicar la tesis, porque yo decía, a lo mejor no lo puedo dejar muy claro en papel, pero más en línea con lo que yo pienso. Lo que hay que regular es el mercado, el modelo de negocio. Él está regulando para evitar la concentración, lo que ya tenemos, para evitar los vicios o las perversidades que tiene el sistema actual. No sé si respondí la pregunta. Hay una pregunta por el chat. Sí, Oscar, no sé si puedo... Sí, adelante, Sebastián. Gracias. Sí, a ver, sí, luego de lo que acabo de escuchar, me surgen más dudas. Por ejemplo, y sigo con la reflexión en este caso de la regulación y desregulación.
Eh, la idea sería plantearnos cuándo hay que regular Internet, es decir, en qué circunstancias. O sea, cuándo es necesario intervenir en Internet a través de una regulación y para proteger qué. Partiendo, existe un consenso en que la neutralidad como tal en Internet no existe. Digamos que partimos de este consenso. Partiendo de este consenso y involucrándonos directamente en el análisis de la regulación o de regulación de Internet, la pregunta sería, ¿cuándo tenemos que intervenir y regular Internet y para garantizar qué? Digamos que en este caso la libertad de expresión, que es lo que estamos discutiendo. ¿Y cuándo no debemos intervenir, es decir, no debemos regular para garantizar, en este caso, la libertad de expresión? ¿Por qué yo abro estas dos dimensiones? Porque estoy pensando que una regulación en Internet para garantizar la libertad de expresión, por ejemplo, sería frente a fenómenos como los que acabamos de hablar, desinformación, fake news, information laundering, etc. En ese caso, se podría decir que se justifica la regulación de Internet, porque en definitiva lo que estás tratando de proteger es la libertad de expresión, la democracia, entre otros valores. Pero también hay que plantearse cuándo no hay que regular Internet. Es decir, cuándo hay que permitir que sea un espacio sin regulación, desregulado. Y hay que permitir que sea un espacio sin regulación frente a posibles intervenciones, sean privadas o sean estatales, que potencialmente produzcan una censura. En ese sentido, claro, el Estado o en este caso, las corporaciones privadas, que son en términos generales quienes ponen las reglas, deberían no intervenir con ninguna forma de regulación para evitar, entre otras cosas, pero ahora se me ocurre decir la censura. Y voy a poner dos ejemplos. En el caso de la regulación, existe un informe de Stratcom que se realizó de ciberseguridad en el marco de la influencia de Rusia en la democracia, en este sentido con los países colindantes, es decir, de Europa del Este, y se veía claramente cómo Rusia influía en la democracia de todos estos países que están en este margen geográfico junto a Rusia. Y en ese caso, cabe plantearse la regulación para evitar que a través de la influencia de la propaganda rusa en Internet se influya en la democracia. Esto no se trata de ciencia ficción, son informes de ciberseguridad publicados por la OTAN y que están en Internet. Eh, en ese caso, yo creo que la regulación se justifica. En el caso de la regulación, el ejemplo, eh, hemos visto cómo ciertos procesos democráticos en donde la libertad de expresión prima, se han visto beneficiados por esta ausencia de regulación en Internet. Por ejemplo, estoy pensando en esas expresiones que permitieron la organización política en redes sociales de la primavera árabe en 2010, del Occupy Wall Street de 2011,
del Black Lives Matter en 2020. Te tengo que hacer una pausa porque todo ese tema está en debate hoy día, está en estudios. Hay muchos investigadores que están haciendo el rastreo de los Twitter, por ejemplo, de la primavera árabe, y algunos se han dado cuenta que los Twitter no vienen precisamente del país, vienen desde afuera. Entonces, por eso que yo presentaba al principio que hay una visión de los ciberoptimistas y los ciberpesimistas que están viendo ahora, analizando lo que pasa. Hay algunos que sí creen que la Internet tuvo implicancias directas en una revolución y otros que demuestran con los hechos, con el rastreo de los tweets, que no. Por ejemplo, voy a dar una información quizás de un tema, bueno, un tema que nos toca a todos. Por ejemplo, el año pasado salió un estudio que decía que el 65% de la fake news del COVID venían básicamente de 12 usuarios que estaban relacionados con las grandes empresas de medicina alternativa y cosas así. Ese es un estudio universitario. Por lo tanto, es un tema polémico. Yo creo que esta es una herramienta. No es, Internet no tiene vida propia, su uso depende de las personas. Y para que las personas la puedan usar mejor, necesita ciertas condiciones básicas que no tiene, que en este momento carece o que la gente debiera conocer antes de utilizar. Yo creo que es justo derecho para las personas conocer el mercado de negocios que hay detrás, no para que empiece a cobrar por los datos, porque sería más siniestro, pero para que por lo menos entienda de lo que está participando y no sea, entre comillas, víctima del abuso que hacen que las empresas de vigilancia, que no son solo los privados, las empresas de vigilancia son contratadas también por los estados. Regular o no regular, yo no tengo esa respuesta. China está súper regulada. Vamos a decir que la Internet de China es libre. Y como decía, Chile, mi país, tiene neutralidad, fue el primero en legalizarla, en regular la neutralidad, y tenemos la misma desinformación que el resto del mundo. Lo que yo quiero dejar claro con este estudio, por eso es mi principal motivación y por eso se llama la trampa del principio de neutralidad, es porque esta recomendación que se le hace a los estados, los relatores de libertad de expresión le recomiendan a los estados regular la neutralidad para tener ciertos efectos. Y los estados lo que tienen que hacer es, bueno, revisar si con esa regulación se van a provocar los efectos deseados. Y lo que yo descubrí a lo largo de mi investigación es que no se llega a los efectos deseados. Es decir, se intenta regular para proteger una cosa y finalmente no se logra proteger porque siguen pasando otras cosas. Por ejemplo, Internet no nació ni neutral, tiene la capacidad de ser neutral, entre paréntesis, de tratar a todos los datos de la misma manera, pero desde que aparecieron los primeros virus en los años 80, eso se acabó. Porque el sistema tiene que protegerse porque si no se cae, se muere. Y necesitamos que funcione Internet. Por lo tanto, empieza la gestión de tráfico y empieza la inspección de paquetes y etcétera, etcétera. Se pierde algo que nunca fue prioridad para esta herramienta como fue construida, que fue la privacidad. Los problemas de privacidad están hasta hoy en día. Todos dejamos rastros, todos nuestros objetos. Hay una investigadora que muestra un caso de una aplicación, que no me acuerdo de qué marca era, que creo que se testeó en Inglaterra, una aplicación que era para controlar la luz en una casa. Bueno, hicieron todo un estudio y concluyeron que la persona debía firmar al menos 1000 contratos, debiera firmar, por toda la información que va entregando, solo por una aplicación. Eso es lo que está pasando hoy en día, esa es la Internet de hoy en día. Yo, insisto, el propósito de esta tesis no es evaluar si es bueno regular o no. Yo creo que, en términos personales, yo creo que sí. ¿Cómo? No tengo idea. ¿Qué veo como esperanza? Que surge en Internet alternativa. Así como se desarrolló esta Internet a fines de los años 60, se están desarrollando otros sistemas que tienden a ser más seguros o aparentemente, bueno, así son descritos de todas maneras, como una Internet más segura, que podría ser la Internet alternativa, y en el futuro podríamos tener 2 Internet, y tú podrías elegir conectarte a una Internet más pública, por ejemplo, donde
No vas a poder ver los videos quizás con la misma calidad, pero vas a tener siempre conexión a internet. Si ustedes se conectan al Wi-Fi gratuito en la calle, no pueden ver videos. Y si ustedes ven, cargan páginas y se cargan primero las letras, que es lo más rápido, y después llega la imagen. Y tener en paralelo otro sistema de internet, por ejemplo, para hacer transacciones bancarias, no sé, que acredite mayor seguridad. Sí, solo quiero terminar con la reflexión en la que está Oscar, si me permites. Sí, sí, adelante. Muchas gracias. Bueno, sí, 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 o sea, que coincido en algunas de las cosas que planteas, pero yo insisto, en el marco de la discusión, eh, eh, de por sí la regulación, mm, o no, o ausencia de regulación, no nos va a solucionar todos los problemas que presenta el uso de Internet. Mm, Porque, entre otras cosas, eh, el Internet no es accesible a todas las personas. ¿A qué me refiero? Eh, en Latinoamérica, el acceso a Internet no es universal, es limitado. Los sectores rurales eh, son ajenos a la oportunidad de conectarse a Internet. ¿Por qué? Por las propias limitaciones de conectividad. Otro de los fenómenos, y que incluso aquí en España se ha discutido, es la brecha digital. Es decir, hay un segmento muy importante de personas mayores de edad que están exigiendo que no todos los servicios estén exclusivamente prestados a través de Internet, entre otras cosas porque ellos no pueden acceder al Internet debido al desconocimiento tecnológico. Todo esto eh, provoca que eh, Internet de por sí sea una herramienta que debemos pensar si tiene que seguir siendo privada o tiene que convertirse en una herramienta pública o un camino intermedio donde exista una regulación, entre otras cosas, que proteja ciertos valores como son la libertad. Y por eso entro en la segunda parte de la reflexión. En el caso de la libertad en Internet, eh, deberíamos reflexionar sobre el punto de partida. Es decir, la libertad entendida como, en este sentido, yo soy libre interactuando en Internet, y esa es una pregunta que no tiene una respuesta sencilla. ¿Por qué? Porque muchas personas pueden pensar que son libres porque navegan en Internet sin ninguna limitación, pero esa misma persona puede estar consciente que no es totalmente libre debido a que, como tú lo has planteado, dejamos rastros de información que son además digamos, eh, son además capitalizados y transformados en dinero y lo que todos conocemos como la economía de datos, y se va monetizando, se va mercantilizando el negocio de la, del uso de Internet. En ese sentido, mi pregunta es la siguiente. En el marco de tu exposición, de la presentación sobre, eh, sobre la trampa del principio de neutralidad para la libertad de expresión en Internet, yo quisiera saber eh, cuál es la definición de la que tú partes sobre libertad de expresión. ¿Por qué? Porque en ese sentido, si es que yo parto de un ejercicio de libertad de expresión liberal, no cabría ninguna forma de regulación. Mientras que si parto de una concepción de libertad de expresión eh,
social, habría que plantearse necesariamente un marco de regulación. Y sobre esto ha escrito y de forma muy clara y rigurosa y espectacular el profesor Óscar Pérez de la Fuente. Esa sería mi pregunta sobre la libertad de expresión. Sí, como tú bien dices, si hablamos de libertad podemos abarcar muchas cosas. Yo ahí prefiero ser más concreta y por eso me quedo con las definiciones que hacen los relatores de libertad de expresión, que son los expertos en el tema. Pero en concreto, un buen referente es el estudio de Freedom House, porque ellos definen libertad de Internet como la ausencia de tres cosas: obstáculos de acceso a la información, límite de contenido y violaciones a los derechos de los usuarios. Mientras eso exista, para ellos, y de ahí los países que estaban en verde y los que no estaban en verde, se puede hablar de Internet libre o no, que son las consecuencias que tienen los usuarios, en el fondo. Ahora, de todas maneras, como tiene como problema de línea base Internet el problema de la seguridad es piso mínimo para poder sentirse libre y seguro para poder expresar sus opiniones. Eso. Muchas gracias. Gracias. Yo tengo más cuestiones, pero a ver si alguien más entre los asistentes quiere intervenir. Bueno, lo ha comentado Sebastián, y tú lo has comentado, Paulina, en tu intervención, lo del ciberespacio. El tema de, por ejemplo, en España ha habido una queja de las personas mayores, de las personas de la tercera edad, con respecto a los bancos, porque ahora los bancos solo atienden online o solo atienden con cajeros automáticos y las personas mayores pues tienen dificultades, digamos, que prefieren el trato humano, ¿no? Prefieren el trato con las personas de persona a persona, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con una cosa que ha comentado Sebastián, que son las nuevas minorías o las desigualdades digitales. Es decir, Internet supone que las minorías que están fuera de offline son las mismas minorías online. Pues este es un tema interesante, ¿no? Entonces, yo esto lo conectaría con el tema de hoy en el sentido de que la no neutralidad crea minorías o puede crear minorías, eh, lo cual es un tema interesante. Pero si entiendo bien, y llevamos trabajando esto pues unos meses o un tiempo, digamos, si entiendo bien la tesis de Paulina, Paulina lo que dice es que el principio de neutralidad, o sea, se defiende retóricamente el principio de neutralidad, pero de hecho no hay neutralidad en la red. Eso es lo que defiende, lo cual va un poco contra el mainstreaming, ¿no? Contra la opinión común. Entonces, si entiendo bien tu argumento, lo que estás diciendo es que hay nuevas minorías en Internet o que Internet es más desigualitario, más jerárquico, más... ¿Ese es tu punto? No, en realidad no trato de no hacer una valoración ni positiva ni negativa sobre Internet, aunque los resultados son más bien negativos. Pero porque hay de todo, profesor. Si es una herramienta al final que utiliza el ser humano, por lo tanto tiene resultados buenos y resultados malos. Hay una brecha digital, pero eso no lo abordo en el trabajo, porque el trabajo está centrado en evaluar la eficiencia de la regulación de este principio. Pero efectivamente un 35% de la población mundial no tiene acceso a Internet y, como usted dice, son los países más pobres. Ahora, si proyectamos eso, ellos van a recibir seguramente pronto, dado que a los últimos 3 meses la mitad del mundo utilizó Internet, van a utilizarlo a través de un teléfono inteligente. Y los teléfonos inteligentes no tienen neutralidad. O sea, ni esta neutralidad imaginaria que se define en el papel, no la tienen los smartphones. Entonces podría llegar a un continente
una empresa vendiendo teléfonos con la aplicación de Facebook gratuita y sin consumo de datos, y la gente que es más pobre, por supuesto, que utiliza esas aplicaciones, y entonces van a ser informados por Facebook. Y para ellos Internet va a ser Facebook. Ese es un problema que se viene ahora. Y eso puede poner en jaque las democracias, por la desinformación, por todo el problema que tienen las redes sociales, que yo no lo abordé lo abordo someramente en el trabajo, porque hay que hablar de inteligencia artificial, porque hay que hablar de los algoritmos, etcétera. Pero como la neutralidad, por definición, de hecho, en los documentos de la relatoría, Edison Lanza también lo manifiesta, dice expresamente, la neutralidad no afecta a las páginas web. Me gustaría que ampliaras un poco, ya sé que es, a ver, el trabajo, un trabajo que ha hecho mención Sebastián es un trabajo que tengo yo sobre la visión norteamericana y la visión alemana, una visión de libertad negativa y una visión de libertad positiva sobre la libertad de expresión. Eh, ¿Sería posible decir que en la neutralidad Estados Unidos sigue una visión de libertad negativa y Europa sigue una visión de libertad positiva? Me explico, es decir, que en Estados Unidos la neutralidad no se sigue el principio de neutralidad, en cambio en Europa se intenta aplicar este principio de neutralidad, ¿no? Comentábamos el otro día que la semana pasada había una nueva disposición, que había unas nuevas regulaciones. ¿Es posible llegar a esa conclusión? Es posible, pero lo que pasa es que la neutralidad se ha regulado para regular el mercado, es decir, para evitar la concentración de los proveedores de servicios, de los proveedores de Internet, no los proveedores de contenido. No está Google aquí, está las empresas base, los primeros computadores en la Tierra, las conexiones por cable. Se ha regulado ese mercado para no cerrarles las puertas de entrada, porque los que proveen el servicio de Internet quieren ganar la misma plata que gana Netflix. Antes ellos ganaban mucho más dinero, ahora Netflix gana mucho más dinero, y de hecho creo que Netflix ya es dueño de servidores en la Tierra, o sea, lo tiene todo, porque además la neutralidad, no lo dije, pero no impide la integración vertical. Entonces yo puedo ser dueño de la Internet en la Tierra y puedo ser dueño también de Google y de Facebook y una escalada, y por eso es que el mercado se concentra. Pero bueno, el principio de neutralidad que se reguló en Europa, que es el mismo que definen los relatores, trata de regular la competencia en ese mercado, en ese mercado específico, en esa parte de todo el ecosistema de Internet. Pero también se niegan a sí mismos porque en la misma regulación europea se permiten los servicios especializados, que son los silos de información, es decir, es como la televisión que corre, hay un cable específico, por ejemplo, voy a suponer, para Netflix o para la televisión digital. Hay un cable específico de una internet que corre más rápido, eso ya ocurre. Y eso niega la neutralidad, como se había concebido inicialmente. Y además también permite la normativa europea de la tarifa cero, que también niega la apertura. ¿Qué más desleal que, digamos, una competencia desleal? Siempre pensando que el principio de neutralidad se espera que proteja la libertad de expresión aplicando un principio técnico para regular el mercado. Esa es la cadena. Y como eso no da resultado porque no es suficiente, porque no es garantía, y por eso yo digo es la trampa es que no es la garantía, se han tenido que hacer legislaciones adicionales. Y lo que hizo la Unión Europea la semana pasada es regular precisamente lo que no abarca con el principio de neutralidad, que es el negocio, el ciberespacio, lo que está pasando en Internet. Es un tema, yo creo que por eso a mí me asombró, mis propios descubrimientos me asombraron en realidad, porque es un tema muy complejo en el que hay que dialogar con lenguajes muy distintos, porque hablamos de democracia, libertad de expresión, hablamos de derechos políticos, pero mezclados con problemas de mercado, de concentración o no concentración, y además en un lenguaje técnico que tiene que tener
sentido, todo tendría que dialogar. Eh, lo que no pasa cuando se examina, cuando se pone a prueba el principio de neutralidad, la regulación de este principio tal como se ha definido, se niega a sí mismo al final en los resultados. Y por eso tenemos países que tienen neutralidad e Internet no libre. Bien, yo tengo dos preguntas más y luego vamos a hacer un último turno de palabras para los asistentes. El primero no es exactamente el tema de hoy, pero lo has mencionado y me parece un tema de reflexión. Creo que es un tema actualmente, se va a publicar un artículo en Derechos y Libertades sobre este tema y se va a organizar un congreso. Yo voy a organizar un congreso sobre desigualdades digitales a nivel internacional. El tema de los algoritmos. eh, eh, ¿Cómo puede ser que decisiones sean tomadas por algoritmos o, o sea, qué problemas provocan los algoritmos para la justicia, para los derechos humanos? Eso me parece que ahora actualmente es un tema candente de reflexión en la teoría de los derechos humanos. ¿Tienes algo que comentar al respecto? Decirle que tiene toda la razón, es un tremendo tema. Eh, es un tremendo tema. Es muy grande el Brasil, muy grande. Algoritmo, inteligencia artificial, es lo que el problema que se nos viene. Lo que se está pidiendo a las empresas es transparencia en los algoritmos. Si lo miramos desde la perspectiva del usuario, porque no hay que olvidarse que Internet la pagamos todos pagamos el servicio de Internet, entonces tenemos que poder exigirle cierta calidad al producto. Y me da la impresión de que a veces sentimos que Internet es como una entelequia, no sé, es como una entidad que existe de manera independiente. Yo pago por un servicio y los usuarios debieran exigir transparencia en los algoritmos. Y ahí entramos en otro problema, porque los algoritmos son algoritmos, desde ya son difíciles de entender. En eso está la discusión hoy en día, cómo traducimos los algoritmos a la gente a lo menos. Porque tiene que funcionar con algoritmos. Para que funcione. El desarrollo tecnológico ya no se puede echar para atrás, solo va a ir hacia adelante. Los algoritmos funcionan y hacen muy bien para ciertas cosas, pero para otras cosas, bueno, porque son mediados por el ser humano. Y en ese sentido, el usuario no tiene mucho que hacer más que exigir un poco de transparencia. Una cosa que se me olvidó mencionar cuando hablamos de Internet libre y todo eso, de acuerdo a un autor canadiense, que ahora no me puedo acordar el nombre, Diver, eh, el sistema que funciona como debiera funcionar la Internet libre es Wikipedia, que siempre es vilipendiada y yo siempre desde ahí que la defiendo, porque Wikipedia se autorregula, es la única plataforma que se autorregula. Claro que, por ejemplo, se escriben tonterías en Wikipedia, pero la gente tiende a arreglarlas, la gente no tiende a escribir páginas, a llenarlas de bots, por ejemplo, hasta el momento. Así que es visto como un gran ejemplo de la Internet libre, pero también los mismos especialistas dicen que eso no va a durar mucho, porque alguien se va a dar cuenta que puede hacer un bot y crear 1000 Wikipedias de sí mismo para hacerse conocido, etcétera. Esa era la idea original. Es una... sí, yo creo que el tema de los algoritmos actualmente es un tema candente en la reflexión sobre los derechos humanos, sobre la igualdad y no discriminación. Y un tema interesante es que los algoritmos tienen sesgos y tienen sesgos por género o tienen sesgos por raza o tienen sesgos por... Eso es un tema muy interesante. Bueno, la última pregunta tiene que ver con la seguridad, porque lo has mencionado varias veces. Has mencionado que Internet es inseguro eh, y has mencionado cuestiones de privacidad. eh, eh, lo que te quería comentar es cómo lo enfocas o cómo te parece, digamos, que es decir, la seguridad o este tema, yo creo que puede tener dos enfoques, el enfoque de la técnica y el enfoque de los derechos. Cosas que son técnicamente posibles
pero cosas que no son jurídicamente posibles, o más bien que posibles, deseables o que están prohibidas jurídicamente. Entonces, entre todas estas variables hay como una... mm, no está claro, hay muchos terrenos de vaguedad, ¿no? Entre lo jurídicamente prohibido y lo técnicamente posible. Dicho de otra forma, la cuestión de la seguridad es una cuestión de técnica, es una cuestión de derechos. ¿Cómo se garantizan los derechos en Internet? Sí, la cuestión de seguridad es técnica. Es técnica, de hecho, si no me equivoco, hace un par de años hicieron una última actualización de seguridad que tiene un nombre con unas letras complicadas, por eso no me acuerdo, que arregló, mejoró los parches de seguridad para las primeras capas de Internet, pero solo las primeras. A medida que, por ejemplo, si usted tiene el sitio .com, podríamos llamar eso una primera capa. Después todos los sitios que nacen del .com pueden ser, y un sitio que nace de otro sitio y así, por decirlo de alguna manera. En las primeras capas el nivel de seguridad se ha mejorado, pero en el resto de las capas sigue siendo vulnerable. Es decir, sigue existiendo la posibilidad de que alguien malintencionado pueda abrir los paquetes de datos y saber la información que se está manejando. Y esto no es menor porque todas las páginas web están en un solo directorio. Esto también es muy importante. El directorio de las páginas web es de propiedad del ICANN, que está normado por el gobierno de Estados Unidos. Ellos, de hecho, todo lo que usted busca en Google está previamente regulado por ICANN. ICANN es el que creó el .fr, el .es, y si un país o alguna organización quiere crear un punto, no sé, tiene que elevar una solicitud, que además, entre paréntesis, no es multilingüal, pudiendo el sistema tener directorios alternativos, porque existen empresas que tienen directorios alternativos y que en efecto no venden, o sea, no arriendan los sitios web, como lo hace desde ICANN, sino que uno los puede comprar y tenerlos para siempre. Sin embargo, el ICANN restringe y dice solamente Google va a buscar en este directorio. Es decir, el gobierno de Estados Unidos en este momento, si quisiera hacer un muestreo de algún país, podría hacer un muestreo y tomar información de... Es vulnerable en sí. Ahora, eso no va a cambiar. Por más que le pongamos regulaciones, ese aspecto no va a cambiar. Lo importante es que la gente, el usuario, sepa que existe ese riesgo, sepa que se expone, sepa que si quiere hacer una transferencia bancaria debe exigir ciertos certificados de seguridad para que esa operación pueda tener efecto. O si quiere tener una red social, sepa cómo se está manejando esa red social en el fondo, porque para que pueda hacer un uso de la herramienta. Pero ni en la red alternativa, ni en RINA, la seguridad está completamente, digamos, garantizada al 100%. Es más segura que la Internet que hay ahora, pero no 100%. Sebastián quiere comentar algo. Sí, muchas gracias, profesor Oscar Pérez de la Fuente. A ver, intervengo en varias oportunidades porque es un tema que me apasiona y que trato de investigar con mucha rigurosidad. Sobre el tema de las decisiones automatizadas que, que hacía referencia el profesor Oscar Pérez de la Fuente, en el caso de la Unión Europea, a través del reglamento general, lo prohíbe. Es decir, que de alguna manera en el modelo europeo de protección de datos, las decisiones automatizadas no caben. El artículo 22 del reglamento general es en ese sentido muy explícito. Dice, y lo voy a leer, establece que toda persona tiene derecho a una decisión basada automáticamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles que produzcan efectos jurídicos en él o le afecten significativamente. Esto en el caso del reglamento general. Esta misma
esta misma disposición es traspuesta en el artículo 18 de la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos y garantía de los derechos digitales de aquí en España, en donde se reconoce que las personas tienen el derecho a oponerse a las decisiones eh, individuales automatizadas que produzcan efectos jurídicos sobre el individuo. Es decir, eh, el espectro de la seguridad, como lo había señalado, como lo había señalado Paulina, es un aspecto amplio. Es decir, y en este caso, centrándome exclusivamente en la seguridad de la autonomía, de la libertad individual, de las decisiones automatizadas, yo creo que el Reglamento General de Protección de Datos Europeos y en este caso en particular en España, la Ley Orgánica de Protección de Datos, de alguna manera tienen un enfoque humanista, es decir, de un enfoque de derechos humanos, de protección del individuo sobre cualquier forma de vulneración de su privacidad. Por eso, yo creo que en el caso del tratamiento y manipulación de datos, hay que distinguir, al menos, podemos decir en Occidente, porque de las otras, yo no conozco, no he estudiado de los otros, de las otras partes del mundo, pero al menos en Europa y en Norteamérica el tema de la protección de datos es distinto. En el marco de la Unión Europea, la protección de datos claramente tiene un enfoque de derechos humanos. No quiero decir que sea perfecta la protección de datos en Europa, pero al menos sí tiene mayor, sí se, digamos, encarga de proteger con mayor énfasis los derechos humanos que el caso norteamericano, donde totalmente no existe no es que existe una desregulación de los datos, pero claramente la regulación no tiene un enfoque o una perspectiva de derechos humanos. Eso en este caso de la reflexión que... En cuanto a la opacidad algorítmica, eh, creo que, claro, ahí la discusión importante sobre este tema es sobre el ámbito de la propiedad intelectual, ¿cierto? Es decir, en qué medida los algoritmos tienen que ser transparentes, es decir, hay que evitar este velo de opacidad cuando entra en juego el caso de la propiedad intelectual de los algoritmos. Ahora, ¿cuáles las soluciones que yo he escuchado que me parecen interesantes frente al problema de la opacidad algorítmica aquí en Europa? Uno de esos es un fichero de un ente certificador de algoritmos, es decir, un ente que donde se deposite el algoritmo y se verifique que los sesgos no lesionan derechos fundamentales. Y con esta certificación, pues ponerla a disposición de las personas. Es una solución que me parece interesante para un poco no desestimular la investigación, porque claro, detrás de la elaboración de algoritmos hay una inversión privada de investigación tecnológica importante que se podría desestimular, creo yo, en el caso de evitar esta protección de la propiedad intelectual de los algoritmos. Ahora, los algoritmos de por sí no son malos, al igual que la inteligencia artificial. A veces me da la impresión que nosotros los algoritmos de la inteligencia artificial, entendiendo que por su naturaleza ya son malos, o que tienen sesgos, o que son negativos. No, los algoritmos, la inteligencia en general es elaborada por personas y los sesgos las transmiten las personas a los algoritmos. Los sesgos los sesgos son transmitidos de las personas en el propio desarrollo tecnológico de la inteligencia artificial. Hasta el momento no existe una conciencia artificial, es decir, la inteligencia artificial no es capaz de tomar decisiones
por sí misma a través de un aprendizaje. Todavía no hemos llegado a ese estadio, pero habrá una discusión en ese momento para hablar sobre la seguridad en el caso de las decisiones automatizadas. Al momento, yo creo que las decisiones automatizadas en todos los niveles tienen que estar, digamos, no tiene que ser posible una decisión automatizada. Creo que siempre debe haber una intervención humana tras una decisión, más aún cuando afecte los derechos fundamentales. En el marco de estas dos reflexiones, mi pregunta es la siguiente. En el caso de la protección de datos, ¿existe alguna digamos, porque vemos que actualmente hay una hay una iniciativa europea para regular la protección de datos. Y vemos que en el caso del continente americano, la protección de datos se lo hace a través de leyes particulares, es decir, de cada estado. ¿Existe alguna iniciativa global para regular la protección de datos, tomando en cuenta que no tienen fronteras específicas? ¿Y en qué Sebastián, te hemos medida? perdido un momento. ¿Y en qué medida? Sebastián, tomando en cuenta que, no te hemos Sí, oído. sí, tomando en cuenta que Internet es un fenómeno global, la pregunta concreta es, ¿existe alguna iniciativa de regulación de protección de datos con carácter universal? No, no, no existe. No, y no te olvides nunca que es obvio que no existe si Internet es privada. Los privados no quieren regularse. Hay estados que la Unión Europea, notamos como venían acá, está dando buenas señales y le ha hecho el peso a la normativa estadounidense, porque incluso, no me acuerdo un caso, pero bueno, desgraciadamente me acuerdo en la mitad de la historia, en un caso que la justicia norteamericana pidió a un servidor que estaba en Europa entregar los datos, Europa se ha negado y de hecho Europa está exigiendo tener los servidores acá para no tener que entregar la información allá. Pero de todas maneras sigue existiendo el servidor y sigue existiendo un servidor que desgraciadamente tiene vulnerabilidades innatas. No es que no sea riesgosa, pero Snowden demostró que es vulnerable. Snowden y muchos casos más, que es vulnerable y el usuario tiene que estar consciente de esto. O sea, cuando yo analicé el principio de neutralidad, lo pienso como una recomendación desde las altas esferas de Naciones Unidas hacia una fórmula que pueda proteger la libertad de expresión y que deba ser aplicada por los estados. Y los estados deberían hacer el mismo trabajo que estoy haciendo yo. A ver, ¿cómo me dice usted que debería hacer? Yo debería regular esto porque debería y entender cómo funciona. Lamentablemente para esta herramienta eso toma tiempo porque es muy compleja, tiene muchas aristas. El principio de neutralidad no toca la protección de datos, no tiene nada que ver ni con la seguridad ni con la protección de datos. Eso tendrá que regularse de otra manera. Ni, y de lo que debiéramos tender es, como decía anteriormente, a tener mayor competencia, es decir, tener Internet alternativa a la que tenemos ahora, que tiene la hegemonía norteamericana, y que es además, y no lo digo en mala onda, que es además una herramienta antigua, si es del año 69, y usuarios con mayor conocimiento, porque no sacamos nada con que lleguemos a que todo el mundo tenga internet si nadie sabe los riesgos que la herramienta tiene, los riesgos inherentes. Tú no le darías una sierra eléctrica a un niño. Tendrías que decirle, mira, pon precauciones, ponte guantes. Con internet deberíamos hacer lo mismo. Internet debiera venir con un manual de instrucciones que dijera, estos son los riesgos, no sé,
quizás es una caricatura, pero usarla con las limitaciones que esta tiene y aprovechar lo bueno que esta tiene. Internet nunca va a tener la verdad, como no la tienen los seres humanos, porque hay tantas verdades como seres humanos. Y como toda herramienta buena, es utilizada por personas buenas y por personas malas. Las usan los líderes democráticos para fortalecer la democracia y para promover la democracia, pero también la usan los líderes totalitarios para mantenerse en el poder. Es exactamente la misma herramienta. ¿Cuánto regular? Yo no tengo la respuesta, no fue objetivo de esta tesis. Lo que sí sé es que los gobiernos muy autoritarios, por ejemplo en Bolsonaro, han tirado varias leyes sobre Internet. Es como empezar a regular los medios de información. De repente una sobreregulación también es un problema. Entonces, el tema es complejo. Y en esta complejidad yo estoy tratando de hacer el ejercicio, porque no es simple, de focalizar en la regulación de este principio en específico y qué impactaría la regulación de este principio. Y por lo menos en mi investigación, lo que no impactaría sería necesariamente, porque es un problema de mercado y los problemas de mercado dependen de varios factores. Pero por lo que se ve, la tendencia es que se va a mantener la concentración y esta aumenta más. Y desgraciadamente, y eso ya es dato adicional, la concentración es sobre la base de información. O sea, este Big Other que nos imaginábamos con las películas de ciencia ficción hace, no sé, 20 años, hoy día existe, hay Big Other, hay gente que tiene mucha información sobre nosotros mismos. Ahora mismo estamos entregando información. Si tú haces un dictado, por ejemplo, utilizas la función dictado, yo tengo un Mac, soy de ese siglo, utilizas la función dictado, lo primero que me preguntó cuando yo quería utilizarla, hace poquito, fue, ¿acepta usted que la información que usted va a enviar, es decir, mi voz, vaya a Apple primero, antes de que volvieran el Word dictado? O sea, la información deja de pertenecer mucha información y las personas tienen que estar conscientes de eso, creo yo, para que se sientan más seguras y para que la herramienta pueda servir. Muy bien, pues Para, con estas reflexiones tan interesantes, pues lo dejamos aquí porque ya es la hora. Ha estado muy bien, ha sido muy, muy interesante. Muchas gracias a la ponente, a Paulina Saavedra, por su exposición. Muchas gracias a todos los participantes, a todos los asistentes. Tenemos la próxima sesión, creo que después de Semana Santa, sobre el lenguaje del odio, unos casos de lenguaje del odio. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. gracias a todos, muchas gracias. Gracias, hasta luego.